tal, Bella? Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde para ti también. ¿Cómo estás? Fenomenal, muchísimas gracias por preguntar. Espero que me oigas bien. Sí, vamos a hacer ahora un checkout por aquí, cómo se nos oye a los espectadores que tenemos ahí conectados. A ver por aquí si nos dicen algo. Siempre levantamos la manita cuando todo va ok y la bajamos cuando empieza a ir todo un poquito peor. Pero yo creo que se escucha bien, ¿verdad? Por aquí. A ver, sí. Muy bien, pues Neus Ventura, muchísimas gracias por conectarte una vez más a Elena Gómez TV, a este espacio de entrevistas para hablar un poquito más sobre ti, sobre tu trabajo y en este caso sobre el perdón. Pero antes que nada, pues como siempre me encanta presentar a los invitados y en este caso ya es una antigua colaboradora, pero la tenemos aquí de nuevo porque Neus colabora dentro de mi escuela online, en Escuela de Transformación, y este mes estamos trabajando precisamente el perdón. Así que este miércoles vamos a hacer un taller con Neus y queríamos también ofrecer para todo el mundo esta entrevista para también acercar a la gente qué es esto del perdón. Bueno, Neus ya sabéis que ha sido mi coach personal durante mucho tiempo, todavía seguimos trabajando juntas y es una persona que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en mi propio despertar, en ese proceso en el que pues uno se va conociendo y yo creo que tarde o temprano todos acabamos despertando, ¿verdad? Pero hay personas como que aceleran ese proceso, que te acompañan y te ayudan a mirar y a comprender. Y en este caso, pues Neus me ha ayudado muchísimo en este camino. Y, y bueno, a mí me gusta definir a Neus como una persona, pues como todo el mundo, muy normal, muy humana, ¿verdad? Que gracias a su propia búsqueda, pues ha descubierto que su propósito en esta vida es acompañar a otros a que descubran toda la fortaleza y toda la belleza que hay en su corazón. Y bueno, ella pues es arquitecta, ¿no? Formada en la universidad, pero bueno, pues dejó su trabajo como arquitecta y se dedicó a ser otro tipo de arquitecta, que es una arquitecta de almas, que acompaña a personas a descubrir esa belleza en su alma. Así que bienvenida una vez más, Neu. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Un placer, Elena. Muchísima ilusión. Me encanta tu manera de abrir el corazón y mostrar esa luz que tienes, mostrar esa capacidad de expandir, porque eso hace que tantas otras personas en tu escuela también puedas sentir que en realidad la única manera de avanzar y evolucionar es a través de ser nosotros mismos, a través de nuestro corazón y de nuestra verdad. Así que gracias por ser un gran ejemplo de esto, Elena. Gracias de corazón. Bueno, pues con nuestro ejemplo y con nuestro trabajo personal lo que tratamos es de seguir caminando nuestro propio camino y, ¿por qué no?, pues acompañar a otras personas. Así que vamos al grano, Neus. Siempre me gusta que te presentes tú un poquito, que cuentes un poquito sobre ti. ¿Quién es Neus Ventura, para la gente que aún no te conoce? Bueno, pues me puedo definir de muchísimas maneras. En realidad me defino como arquitecta del alma, pero cuidar, acompañar, compartir es algo que he hecho desde pequeña, pero de una manera inconsciente, de una manera casi muy natural. En realidad, cuando la vida nos da esas oportunidades de conocernos de una manera más profunda, despertamos sin tener que buscar nada, simplemente es. Entonces, básicamente es atreverte a ser tú a pesar de todo. Así que es crear, ser arquitecta del alma es crear tu propia estructura para ser tú y expresarte como eres, más allá de la estructura exterior o del que se supone que hemos de hacer todos. Es atreverse a vivir en esa autenticidad y al final es ponerle mucho foco, mucho corazón y mucha valentía. Así que básicamente acompaño a personas a que generen ese camino de autenticidad siendo ellos mismos. Lo dices así como si fuera algo
facilísimo, que está chupado. Pero bueno, ser uno mismo, pues nos cuesta a veces, porque tenemos tantos condicionamientos, ¿verdad? Externos y también internos sobre nosotros mismos, que bueno, que a veces también cuesta llegar como a esa autenticidad. Pero ahí está Neus, ahí estamos muchas personas, pues bueno, intentando ser lo más honestos y auténticos con nosotros mismos. Venga, vamos al tema de hoy, que es el perdón. Neus, este mes conectamos porque me apetecía tenerla en la escuela. Es un honor para la gente que estáis dentro, es un honor que podáis trabajar con ella. Y bueno, y me propuso tratar este tema, el perdón. Y la verdad es que lo escuché y la escuché en ese momento y me resonó muchísimo, porque yo soy estudiante del curso de Milagros, Neus. Llevo ya muchos años con el libro este enorme, ¿no? Tan complicado de entender. Y básicamente la práctica del curso de Milagros es a través del perdón. Pero, ¿qué es el perdón? Estamos muy confundidos respecto a qué es perdonar, qué es perdonarnos, ¿verdad? Vamos, si te parece, a definir qué es y qué no es el perdón dentro de este camino, que es el camino del espíritu, que es el camino de trascender un poquito al ego y de conocernos más allá de lo que creemos que somos. ¿Qué es el perdón y qué no es? Vale, esto es como todo en esta vida. Cuando experimentamos algo que no nos gusta, en general, lo que generamos es una resistencia. Cuando generamos resistencia, en realidad no estamos entendiendo la oportunidad de aprender, estamos limitándola, ¿vale? Imagínate que has tenido una discusión con alguien. En vez de abrirte a ser flexible o a entender el punto de vista de otra persona, te encierras en tu punto de vista y generas una resistencia, ¿vale? Cuando generamos una resistencia, lo que estamos generando es limitar nuestra capacidad de aprender. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista del perdón, en realidad perdonar significa aceptar el amor más y más y más y más, desde un espacio de flexibilidad, desde un espacio de salud, claro, desde un espacio en el que puedas entender con empatía el punto de vista de la otra persona sin dejarte a ti por el medio, ¿vale? Sin perderte, porque esto a las personas muy empáticas o muy intuitivas quizás nos cuesta mucho entender. Y esto es algo que nos pasa a todos, forma parte de la experiencia humana. Vamos a tener opiniones distintas, vamos a sentir emociones distintas, muchas que no nos gustan. Entonces, resistirnos a ellas supone estar en un espacio fuera del amor. Y cuando aceptamos esas emociones, nos permitimos abrirnos al amor y a perdonar esa resistencia. Así que el perdón empieza con uno mismo, empieza con aceptar esos puntos y esas debilidades, de esto no me gusta, lo resisto, fuera. Hay que aceptar todo esto. Entonces partiría de una conexión profunda con el presente. Sí, lo podríamos definir así perfectamente. Lo podríamos definir también como una capacidad de aceptar desde un espacio de discernimiento, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno tiene unas emociones, se manifiestan de una manera, que aquí nadie está iluminado, aquí estamos todos aprendiendo, ¿vale? Esas emociones generan una realidad o generan una percepción de la realidad. Entonces, desde esa percepción de la realidad y debido a nuestras creencias o nuestra conciencia, podemos sentirnos o aceptando la situación o podemos sentirnos detonados, porque no nos gusta nada y estamos repitiendo algo como un patrón que en realidad nos está queriendo rascar y mostrar algo más que está por ahí abajo, pero no lo podemos entender, que básicamente es me resisto, esto no me gusta, esto no lo quiero, adiós. Cuando en realidad desde esa paz que tú dices, desde ese presente, abriendo un poco desde el corazón y también de esa capacidad de ser más flexibles, de escuchar las cosas no solo desde el ego, sino también desde el corazón, decir, ok, venga, ¿cómo puedo entender esto aceptándolo? Y cómo puedo incluso amar esa parte de mí que resiste tanto estas emociones. Esto sería un buen comienzo. Es como automáticamente girar el foco de atención, ¿verdad? Porque nosotros creemos, también culturalmente hemos aprendido que el perdón consiste en que tú has infligido un daño, un prejuicio a una persona y te sientes culpable, con lo cual esa persona te debería o no perdonar, o quizás una persona
pues te ha hecho algo doloroso y pues tú puedes optar por perdonarla o no, pero siempre con ese foco puesto hacia afuera. Sin embargo, la práctica del perdón a un nivel más profundo y transformador trata de girar, ¿no?, esa conciencia hacia uno mismo y observar cómo estoy interpretando yo toda esa historia que está sucediendo. Y podemos poner un ejemplo, porque, claro, muchas personas dicen, sí, pero es que me ha hecho mucho daño. O ya si nos vamos a casos muy extremos, pues personas que incluso matan a otras personas. ¿Cómo voy a perdonar yo esa situación? ¿O cómo voy a perdonar a esa persona? ¿Cierto, verdad? Estoy poniendo casos muy extremos, pero suceden también. Entonces, ¿cómo podemos entender la práctica del perdón en cualquier caso, pero más concretamente en casos tan agraviantes como pueden ser esos? Vale. Bueno, pues lo primero es entender que toda emoción que uno siente, solo uno mismo es responsable de aceptarla y de seguir sintiéndola o de transformarla. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiempo podemos odiar? ¿Cuánto tiempo podemos y queremos resentir a alguien? Estas emociones son muy pesadas. No hace falta saber demasiado de emociones para entender que estas emociones generan violencia, ¿vale? Generan separación, generan brechas entre las personas. Entonces, lo primero es entender que cualquier emoción que sentimos, especialmente si son resentimiento, rechazo, odio, generan un espacio de pesadez en nuestro cuerpo, de pesadez en nuestra capacidad de pensar también, en nuestra mente, que es como que nos deja en un lugar donde no hay entendimiento. ¿Hay odio o hay esa emoción? Con lo cual, lo primero es mirar a nivel inconsciente, y esto os acompañaré el miércoles en el taller Elena, que me hace muchísima ilusión, a transformar estas emociones tan pesadas. Porque cuando esas emociones existen, aunque sea a nivel inconsciente, mira lo que está pasando en Estados Unidos ahora, ¿no? El movimiento empezado por George Floyd y todo lo que sucedió. Esto es odio tras odio, 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 generando capas de siglos y siglos y siglos muy traumáticas, muy pesadas, hasta que llega la última gotita y abre esa herida. Todos hemos sentido resentimiento, pero ¿cuánto tiempo quieres sentir estas emociones en ti? ¿Y cómo podemos transformarlas para tener una nueva percepción del mundo, para sentirnos más livianos en nuestro corazón, para entender que podemos escuchar al otro sin sentirnos confrontados, sin sentirnos que nos hieren o sin sentir que somos culpables de algo? Entonces, básicamente, como tú muy bien has dicho, Elena, es darle la vuelta, entender que aunque yo pueda sentir esa emoción, yo tengo la responsabilidad de darle la vuelta, de cambiarla, de transformarla, porque si nos quedamos en el odio, lo único que vamos a generar es más odio. Así que todo empieza desde dentro, desde nuestra capacidad de decir, ok, suficiente, me encargo de mí ahora y voy a sentirme bien. Porque mientras hay odio y resentimiento, no puede haber amor y compasión, y tampoco manifestación de abundancia ni nada por el estilo. Son emociones absolutamente limitantes que nos hacen estar en patrones muy, 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 muy tóxicos con nosotros mismos. Sí, es súper interesante porque parece que no nos demos cuenta cuando vamos acumulando toda esa energía que se va atascando en el cuerpo también. Y vamos viviendo y seguimos viviendo nuestra vida sin muchas veces ser consciente que hay aspectos que atender, que seguramente puedan detonarse en cualquier otra situación, pero simplemente porque no están resueltos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir indagando las personas que quizás intuyan que tienen aspectos pendientes del pasado? ¿Cómo se puede hacer esa mirada hacia atrás para liberar? Porque el perdón entiendo que es como soltar el pasado, al fin y al cabo, con gratitud, con aceptación, pero ¿cómo hacemos ese movimiento? Pues mira, Elena, lo primero es bajar de nuestra mente más racional, que es solo el 5% de nuestro potencial, y es dejar el ego un poquito al lado.
sin ignorarlo tampoco y sin tirarle la culpa, pero es entender que en realidad estamos aquí para experimentar amor y muchas veces llegamos a ese amor también a través del odio. ¿Por qué? Porque hay dualidad. Entonces, no vamos a ignorar el ego, pero sí que vamos a decirle que nos ayude un poquito a escuchar más nuestro corazón y a estar más en nuestro cuerpo. Porque tú lo sabes, Elena, una persona que está conectada con su cuerpo no puede ignorar el odio, no puede ignorar el resentimiento durante mucho tiempo, porque estas emociones vibran y generan incomodidad, generan indigestión, generan una serie de síntomas que podemos sentir a lo mejor. Parece estrés, parece... o lo excusamos, porque claro, nos vendemos estas excusas a nivel mental, que es muy fácil, a todos nos pasa. Pero claro, somos humanos y sentimos odio a veces, normal. Y sentimos resentimiento, normal. Pero ¿cuánto tiempo quiero sentir yo esto? ¿Y cómo puedo hacerme cargo de esto? Lo vamos a enseñar el miércoles y os voy a enseñar a través de una técnica de meditación súper sencilla. Vamos a utilizar la compasión para entender que es que en el fondo cualquier emoción nos lleva de vuelta a la compasión y al amor, pero hemos de saber cómo, hemos de tener las herramientas y hemos de entender que esas proyecciones exteriores, muchas de ellas son muy dolorosas. Muchas de ellas vienen de generaciones atrás, como estábamos comentando ahora, en el caso de Estados Unidos, pero hemos de entender que nosotros también tenemos un rol o algo que puede generar un efecto de añadir o de quitar. Porque al final todos formamos parte de esta conciencia colectiva, ¿no? Y al final todos queremos experimentar lo mismo. Es que al final todo es muy sencillo, es volver al amor, pero hemos de saber cómo, sin tanta historia mental. ¿Cómo? Pues desde el corazón, pero si me he obligado a ponerme todas estas estructuras mentales, ¿cómo voy a estar en mi corazón? Pues al final es volver a casa, una y otra vez, volver a casa, una y otra vez. Sí, sobre todo tener esa compasión hacia ti y hacia los demás, entendiendo también esa inteligencia emocional y esa empatía en el sentido de que todos podemos ponernos también en el lugar del otro muchas veces, ¿no? Y sé que es un ejercicio a veces complicado, cuanto mayor es el agravio, pero a mí se me hace mucho más fácil entendiendo mi propia historia y observando mi propia evolución y dándome cuenta de lo que yo hice en el pasado. Quizás pude hacerle daño a alguna persona, al igual que a mí me lo hicieron. Pude ser consciente de que en ese momento mi grado de conciencia era el que era. Y desde ese lugar me puedo perdonar, porque no lo entendía, no podía verlo de otra manera y actué pues como pude. Entonces, a mí me ha Exacto. resultado muy sencillo aprender a perdonarme y cada vez poder comprender más a los demás y que se genere ese perdón de manera natural, sin hacer esfuerzos, porque al final el perdón surge de manera espontánea, no tienes que perdonar. Y creo que ese ejercicio, ¿verdad? De quizás observar la historia personal de esa persona y comprender que viene de una generación y de toda, pues, un transgeneracional seguramente doloroso, pues la ha llevado a ser como es y a actuar como él, como es, pero teniendo en cuenta de que eso no justifica pues aquello que haya podido hacer. Y es muy interesante, ¿no? Tú lo comentabas en tu post hoy. Podemos perdonar, pero eso no quiere decir tampoco aceptar ni justificar, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Hay cosas que es que son como injustificables, pero son absolutamente humanas, porque en el camino de aprender estamos todos. Pero también es cierto que hay momentos en los que inconscientemente hemos generado una proyección de ese drama en nuestra vida. Yo sé que esta parte cuesta de escuchar y cuesta de aceptar. Esto nos pasa a todos. Pero dices, ¿cómo puede ser que yo haya hecho que esta persona... No, no te estoy diciendo es que tú tengas la voluntad libre de ir en contra tuya, pero sí que es cierto que si no hubieras pasado por ese aprendizaje, ahora serías otra persona. Ahora tendrías otra historia que contar.
Entonces, no te estoy diciendo que tengas que pasártelo mal para aprender a perdonarte o aprender a amar, pero ¿quién no ha aprendido a amar mejor después de un espacio de incomprensión, por ejemplo, en pareja, o después de haberse sentido distinto en su familia o poco aceptado, o después de ver cómo, pues no sé, tus padres te trataban de otra manera y tú pensabas, esto no se lo haré a mi hijo? Al final hay un bien mayor que va por debajo, es lo que llamamos la corriente inconsciente. Entonces, entenderla y abrazarla desde la compasión con discernimiento no quiere decir que aceptes cómo te traten otros, pero sí que quiere decir que seguramente elegirás mejor cómo lo haces tú con tus hijos o quizás eliges un poquito mejor tus amigos. Al final, hemos de darle la vuelta a todo porque es la única manera que podemos seguir experimentando más y más amor si no estamos limitando también el amor. Lo limitamos mentalmente. Y hemos de abrirnos a tener más experiencias de amor sin pasárnoslo mal y sin generar más dramas. Es posible. Sí, sobre todo a mí me viene a la mente que sé que es algo ya personal, muy de mi propia experiencia, pero me aburre. Me aburre estar enfadada, me aburre tener rencor, me aburre estar dándole al coco por aquello que me han hecho. Llega un momento en tu propia historia personal, si ya estás hacia adentro, en el que te cansas de atarte ahí. Y es como que te das cuenta de que la vida está para vivirla desde bueno, todas las experiencias que surjan, que a veces no serán las más cómodas, pero desde esa búsqueda de conectar con el amor, ¿no? Y a mí me da la sensación de que aunque vivamos ahora mismo un año súper intenso, es como esa bomba que estaba ahí a punto de detonarse y que ¡pum! Quizás está explotando para, no sé, un bien mayor. No lo sé, esto ya es algo muy, muy personal. Pero, pero sí, es como que también ya está bien, ¿no? De atarnos tanto a esas historias mentales que nos hacemos respecto a lo que hemos vivido, a lo que nos han enseñado, esa culpa que llevamos cargando en nuestras espaldas. Oye, pues vamos a perdonarnos un poco, que lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Con un poquito de conciencia. Totalmente, Elena. ¿Y tú sabes la libertad que viene después con todo esto? Al final es que es todo mucho más sencillo, pero lo complicamos y lo justificamos tanto. Nos engañamos un montón a nivel mental, nos engañamos un montón. Hay que ser sinceros y decir, ok, ¿cuánto tiempo quiero estar sintiéndome así? Yo solo puedo cambiar este punto de vista, solo yo puedo tener la responsabilidad sobre mis emociones y parte de esta historia, aunque no solo haya sido mía, esa parte que tiene que ver conmigo depende de mí. Con lo cual, olvídate, porque llegará un momento que perdonar te enseña también a respetar la voluntad libre de los demás. Por mucho que no nos guste, por mucho que nos gustaría que fuera distinta, por mucho que no podamos entenderlo porque estamos en otra historia, pero aún así, ahí es cuando aprendemos tolerancia y compasión. Y estas virtudes, Wow. este es el músculo. Mira, se me pone el pelo de punta. Qué bonito, es maravilloso, porque realmente pones las noticias y hace falta mucha compasión y ya dejar esa lucha de egos que estamos Por todo el día favor. así, ¿verdad? A ver quién tiene la verdad, a ver qué ideología es la mejor y no nos damos cuenta de que por debajo de todo ese sistema mental de creencias y de defensas de lo que es mejor y peor, hay amor y hay compasión. Así que qué bonito el perdón. Bueno, pues vamos a abrir si os apetece preguntarle algo a Neus, que la tenemos aquí conectada, alguna preguntita o algún comentario que queráis hacer. Por ejemplo, Ana dice, yo vivo entendiendo a los demás y teniendo compasión, pero después tengo enojo conmigo misma por conectar con esa gente. Esto suele pasar también mucho, ¿no? Como que nos autoflagelamos por ser compasivos, ¿no?
Ana es de la familia empática. Ana, ven al taller del miércoles, por favor. Te vamos a enseñar cómo cuidarte y respetarte con este espacio de trabajo. Normalmente las personas, ya se ríe, sí, las personas empáticas tienen la habilidad de ser generosas, infinitamente generosas con todo el mundo, infinitamente compasivas con todo el mundo, pero luego ya no tienen energía para uno mismo. Entonces es importante ahí entender bien los límites y entender cómo usar esa empatía, porque es un superpoder, en realidad es un superpoder, hablaremos un poquito de esto el miércoles, para uno mismo, porque si no, no avanzamos y nos ponemos a ayudar a todo el mundo, no hay límite. Y llega un punto que dices, ok, ¿y qué pasa con mi vida aquí? ¿Qué pasa con mi vida? Y también nos pregunta cómo empezar a liberar todas esas emociones, ¿no? Que nos cargan tanto. Wow, este es mi tema, Elena, ya Sí, lo lo sabes. sé, hemos trabajado mucho, muchas sesiones y mucha transformación. A nivel inconsciente, las emociones son la base para entender nuestro comportamiento, ¿vale? Cualquier emoción es mensajera, cualquier emoción tiene un mensaje. Pero si cuando siento una emoción incómoda me voy a la cabeza y empiezo a inventarme una historia en vez de quedarme en el cuerpo y aceptar que lo primero, si yo escucho esa emoción, ya he pasado esa emoción casi al 60%. Y si después entiendo por qué se repite, dejo de inventarme historias y dejo de ponerme en la mente. Acepto las emociones desde el cuerpo, las entiendo desde el cuerpo y desde la no identificación absoluta con la emoción, ¿vale? Yo sé que esto hay veces que es complicado para las personas empáticas e intuitivas, pero hemos de entender que las emociones son mensajeras, son regalos, feedback del universo. Nos dice, hey, escúchate que esto en realidad no te gusta, pero a nivel mental te estás diciendo otra historia, ¿vale? Claro, y también lo que suele suceder muchas veces es que nos vamos a la mente y hacemos una interpretación de esa emoción, le podemos poner los Eso. adjetivos que queramos o nos evadimos de sentir lo que sentimos en ese momento y es el camino más Sí. rápido que hacemos muchas veces, pues nos vamos al cine o nos ponemos a hablar por teléfono, ¿verdad? O cualquier excusa para no sentir esa energía que está entrando y que es muy incómoda, pero es la única manera, penetrar en el cuerpo, ¿no? Y trascender ese momento incómodo. Y ahí aparece el aprendizaje y la comprensión y que no pasa nada. Pero si se va quedando estancadito es lo que vamos cargando, ¿no? Totalmente, Elena. Capa tras capa, tras capa, tras capa, y luego dices, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿No? Empezamos con la mente víctima. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Es como, llevas 20 años ignorando esta emoción. Esto es lo que has hecho. Has manifestado este espacio de aprender, ¿vale? Entonces, escúchate sin miedo. Cuando nos hemos desconectado del cuerpo, nos hemos desconectado de nuestra capacidad de amar, nos hemos desconectado de nuestra mente subconsciente. Hemos de reconectarnos. Este es el trabajo. Y el perdón es una de las maneras que nos reconectamos con esta capacidad de amar sin miedo y sin límite. Por eso es tan bello lo que vamos a hacer el miércoles. Y mira, precisamente ya ahí la pregunta, algo muy interesante, que es cómo y cuándo me doy cuenta de que he perdonado o me he perdonado. Mm, porque no te pesa nada. Estás flotando, literal, y te puedes sentir ligera en tu cuerpo, sin ninguna sensación de carga. Además, es como si se abriera también la sensación de tu pecho y felicidad, cabe más amor. Y no hay ningún tipo de sensación con tus hombros. Si vienes al taller, lo vas a notar. Bueno, hay bastantes comentarios por aquí. A ver qué dice Bastián. ¿Es posible ser sin perdonarse antes? ¿Es posible ser sin perdonarse antes? Claro. Ser quien eres ahora mismo, sí, puedes serlo. La cuestión es cuánto tiempo quieres ser esta persona que le cuesta perdonarse. Parece que perdonarse hay veces que cueste más, pero hemos de empezar en nosotros mismos. No podemos ir por ahí dando lecciones. Deberías perdonarte, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, porque todo empieza y acaba en uno mismo. Hemos de ser más responsables con nuestro ser y así podremos crear algo un poquito mejor, con más amor. Y Adri pregunta cómo conocer nuestras emociones inconscientes.
estando en tu cuerpo, Adri, dejando el móvil, dejando de pensar tanto, meditando, haciendo deporte, sintiendo tu cuerpo, sintiendo lo que es. Mira, y muchas veces es mucho más incómodo resistirte a la emoción que sentir. Yo sé que esto es complicado, porque hay veces que algunas emociones pueden estar unidas a algo incluso como muy genético, una reacción también muy biológica, ¿vale? Esto nos pasa tanto a los hombres como a las mujeres, son distintos casos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la rabia en los hombres es un tema muy interesante, las mujeres también, ¿vale? Pero en el caso de esta emoción, hay veces que se ha enterrado mucho, ¿vale? Se ha enterrado mucho y luego genera situaciones complicadas, porque el cuerpo es una emoción que no quieres sujetar y que quieres salir de alguna manera. Así que simplemente medita, haz deporte, escucha tu cuerpo y si te apetece, pásate por el taller. Te voy a enseñar técnicas para escuchar esas emociones y perdonar. Esto va a ser lo bonito del miércoles. Qué bien, además lo vamos a hacer con muchísimas personas conectadas, unidas, como hacemos todos los lunes las meditaciones en la escuela. Es una experiencia súper bonita poder compartir ese espacio de honestidad y aprender sobre todo además a través de los demás. Es transformador realmente la experiencia colectiva, ¿verdad? Sentir la energía de los demás. Vamos a ver que aquí han hecho una preguntita. A ver, mira, nunca había puesto los cuadritos estos de preguntas. Dice Ampa, yo echo de menos a una persona que ayudé y apreciaba. Tuve que terminar porque no me trató bien, porque esa persona tenía problemas y estaba mal. Vale, claro, es que cada caso es único. Pero en este caso, seguramente, cuando estamos en este espacio, siempre podemos elegir poner unos límites saludables, siempre podemos entender que no nos arrepentimos, que hicimos lo que queríamos hacer, que no habían obligaciones. Porque esta es otra de las cosas, Elena, no sé si hablaremos más adelante o ya lo hemos hablado, pero esta es otra de las cosas, que damos amor con condiciones muchas Sí. veces. El amor se da. ¿Tú quieres ayudar a alguien? Le ayudas porque quieres. Si luego esa persona no quiere ayudarte y tiene una explicación y tú quieres aceptarlo, fenomenal. Pero ¿por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Porque te gustaría, ¿verdad? Que te hicieran lo mismo. Ok. Entonces ahí hay un tema de límites. Ahí hay un tema de entender cómo recibir amor. Hay un tema de entender que cuando damos amor, el amor se da. Pero el amor no se pide o no se sujeta, sino es dependiente y eso no es amor. Es súper interesante esto que estás diciendo porque también se trata de ser honesto con nosotros mismos y bueno, pues si realmente estamos teniendo expectativas a la hora de dar amor, por lo menos ser consciente de que lo estás haciendo desde ese lugar, ¿verdad? Y que no pasa nada, porque pues muchas veces lo necesitamos, somos humanos y a veces pues necesitamos un poquito de amor de los demás, pero pues poniendo esa conciencia, ¿no? Y yo creo que es importante también entender que el mundo en el que vivimos requiere de unas reglas y de unas normas y de unos límites. Entonces, con esto del perdón no estamos hablando ¿cómo decir? Sí, de justificar cualquier comportamiento que nos pueda herir, sino simplemente de hacer esa revisión hacia nosotros mismos y obviamente tomar decisiones reales en un momento o en otro, ¿no? Pero no reaccionar desde la emoción, sino desde ese aprendizaje más profundo. Totalmente, Elena. Mm, Y esas decisiones hacen que puedas seguir aprendiendo de otra manera. Porque llega un punto que los aprendizajes que podemos tener pueden ser solo a través del amor. claro. ¿En este momento existe? Claro que existe, pero ¿cuánto me lo permito? Hay que practicarlo. Esto es conciencia, estar ahí,
ser compasivo, tener paciencia, que nos cuesta tanto, ¿verdad? Queremos las cosas, queremos la varita mágica. Hemos estado 30 años resintiendo a nuestra madre o quien sea, y ahora en un taller quiero la varita mágica. No, ser espiritual significa que haces el trabajo cada día, y aunque te cueste, y aunque digas, ya no quiero más, justo es en ese momento cuando te das cuenta que ser paciente, entender, progresar, expandir nuestra capacidad de amar, expandir nuestra capacidad de entendernos, hace que las cosas de repente traigan su magia y son mucho mejor que tener una varita. Va mucho más rápido, ¿no? Bueno, y se trata del juego de la vida, ¿no? Que al final sería muy aburrido si tuviésemos esa varita. Bueno, Neus, pues un placer que hayas compartido este ratito para aclarar esas dudas, para profundizar en la práctica del perdón, que es súper transformadora, súper sanadora y que nos lleva a la paz de nuestro corazón. Eh, Vamos a tener a Neus este miércoles a las 7 en Escuela de Transformación. Somos casi 200 personas que nos vamos a conectar en este taller. Es un taller privado, pero mañana abriremos 20 plazas para las personas que quieran trabajar el perdón, que quieran aprender a perdonar y a perdonarse desde el amor. Así que si os apetece, estar atentos a las redes y al email que enviaremos por ahí la info. Y nada más, Neus, ¿dónde te podemos seguir conociendo un poquito más, trabajar también contigo a nivel privado? Nada, básicamente puedes conectar conmigo por la cuenta de Instagram, Soul Architect Neus, o a través de la web www.neusventura.com. El taller del miércoles va a ser súper práctico, va a ser 1 hora y vamos a entender cómo hacer el ejercicio del perdón, cómo hacerlo con nosotros mismos, desde ahí es donde empieza todo. Y básicamente será un placer compartir con todas las personas de la Elena, contigo también, y con todos aquellos que quieran unirse a esta capacidad de perdonar. Porque existe algo muy mágico, Elena, que estabas diciendo antes, que es cuando nos unimos todos con esa intención de perdonar y de amar, generamos cambios que van mucho más allá de nosotros mismos. Así que sin ninguna duda, el poder de perdonar con 220 personas el miércoles va a generar efectos de amor. De magia, así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Neus, mi coach, mi maestra, la persona que me ha ayudado un montón en mi camino y que ahora está ahí también para todos vosotros. Nos vemos el miércoles, las personas que queráis hacer el taller con Neus, y en un ratito a las 9, los alumnos de la escuela, tenemos una meditación, como todos los lunes. Ya veo a muchos alumnos por aquí conectados, así que en un ratito estaré con ellos. Neus, Sadhna, muchísimas gracias por compartir este ratito y nos vemos el miércoles. Un beso enorme. Otro. Gracias a todos. Adiós, chao, chao. Hasta ahora. Un besito. Adiós, Frode, Macu, Pamela, Magda. Bueno, pues espero que os haya gustado esta entrevista para un poco quitarle todas esas dudas a qué es el perdón, ¿no? Desde esa perspectiva más espiritual o más profunda, y para que todos podamos pues seguir aprendiendo a través de nuestro corazón a perdonarnos, sobre todo a perdonarnos mucho, mucho, mucho. Somos muy inocentes, lo hacemos lo mejor que podemos siempre y, como no, a empatizar a veces y comprender a los demás. Pues un besito para todos y adiós.